Hola, ¿alguna vez se han preguntado cómo funciona la memoria en sus computadores o cómo guarda la información? Resulta que el día de hoy lo vamos a ver a través de su chip y vamos a explicar cada uno de sus componentes. Entonces vamos a tener en cuenta que la memoria tiene un in, un load, un address y un out. ¿Qué quiere decir esto? Un in es como la entrada, es como el dato que nosotros vamos a almacenar. El load es el permiso de si guarda o no guarda. El address es la dirección a donde va a guardar. Y el out es la salida que vamos a obtener. Entonces aquí lo podemos observar que tenemos el in, el load, el address y la salida. Eso es clarísimo, son los componentes fundamentales de la memoria. Ahora vamos a ver las partes, cómo se complementan entre sí y cómo funcionan. Resulta que para entender cómo funciona la memoria, lo básico que tenemos que saber es que a través de ella podemos escribir o podemos leer. ¿Por qué? Porque en ella podemos almacenar datos y en ella podemos sacar datos para leer. Entonces, en nuestra lógica y arquitectura, vamos a utilizar un demux for way y vamos a utilizar un mux for way, ¿cierto? Entonces, luego de esto tenemos como esta pequeña estructura que nos explica rápidamente cómo nosotros usamos cada uno de estos componentes. Entonces aquí tenemos mi demux for way, que literalmente le va a entrar un load. Este load puede ser un 1 o este load puede ser un 0, significando que guarda o no guarda. Este cell, súper importante, este cell es la dirección. Entonces este cell va a ser literalmente la dirección de la 13 a la 14. ¿Por qué pasa esto? Porque imagínense que hay un señor que se llama CPU y entonces el señor me va a mandar una dirección, ¿cierto? Como ¿cierto? Entonces esa dirección se compone de 16 bits. Pero, como empezamos del 0 al 15, el bit más significativo es el número 15, que si lo vemos como en orden, el 15 sería como el que está en esta posición, el bit más significativo. Entonces, en esta posición, el señor le va a decir si es una instrucción, ¿cierto? Si es una instrucción tipo A o si es una instrucción tipo C. Pero como la CPU a la memoria ya le dice que es la instrucción tipo A, el señor aquí, o sea, la memoria ya no tiene que preocuparse porque ya sabe que literalmente es una instrucción tipo A. Entonces, el cell tiene como una combinación y por eso va del 13 al 14, súper importante. ¿Qué combinación tiene? Entonces nos vamos acá para las combinaciones. Resulta que la memoria se divide como, pues cuando vamos a hablar de la memoria tenemos que hablar de estas 4 combinaciones. La RAM, ¿cierto? La screen, que sería en este caso nuestra pantalla, y el teclado. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hay 2 RAM con 25%? Resulta que como la RAM es tan grande, ocupa aproximadamente un 50%. Y para trabajar con nuestro demux for way, literalmente tiene 4 posibilidades. Entonces lo que hacemos simplemente es dividir en 2 la memoria RAM, estos 50, y nos quedaría esos 2, 25. Entonces, para la RAM tenemos 00, 01, 10 o 11. Es decir, esta es como la A, esta es la B, esta es la C y esta va a ser la D. Devolviéndonos a nuestro esquema, básicamente a este señor le va a entrar si guarda o no guarda, que lo tenemos acá, y le va a entrar una dirección. Es decir, esto tiene una dirección, esto tiene una dirección y esto tiene una dirección. Cuando él elige, necesita una compuerta lógica que sea OR para saber que así sea A o sea B, vaya a donde, dirija hacia la RAM. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el load y el in van para la RAM y para la pantalla, pero no para el teclado. ¿Por qué? Porque el teclado, y nos vamos acá a nuestro caso especial, resulta que el teclado tiene como una dirección específica que es este numerito que vamos a encontrar por aquí. Entonces, simplemente al teclado no le podemos pasar nada. O sea, el teclado no puede recibir nada, solamente lee lo que tiene. Teniendo eso claro, llegamos a nuestra etapa final, que es el mux for way, que es, ya con todo esto, es como si fuera un embudo acá y elegimos cuál de todas necesitamos y esas pues es como el out que tenemos. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que nos quede un poquito más claro todo lo que hemos visto. Hagamos de cuenta que hay un señor que se llama CPU y ese señor me va a mandar básicamente como una dirección, ¿cierto? Entonces en esa dirección yo tengo
todos estos números. Pero resulta que acá nosotros tenemos como el bit número 15, que es el más significativo. Ese sería el 14, 13, 12. Bueno, entonces con el 14 y con el 13 lo que va a hacer este señor es básicamente en nuestra tablita de combinaciones decir ¿a dónde es que pertenece eso? ¿Cuál es la combinación de esto? Y es la screen. Y en este caso, los bits que faltarían son los píxeles que me dicen en la pantallita, digamos, cuál debo prender y pintar. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, que es nuestro ejemplo número 2, que se va a llamar guardar 99 en la dirección de memoria 5. Vamos a tener un IN, que es literalmente todo este número de 16 bits y corresponde al 99 en binario. Vamos a tener un address, que es literalmente todos estos números y corresponde al 5 en binario porque es donde quiero guardar. Y vamos a tener un load, que me va a decir, guardo, sí o no. Porque en address estos dos números están señalados, súper importante, porque estos dos números me van a decir a dónde guardar. En este caso, y viendo la tablita de combinaciones, me dice que a dónde guarda, 0, 0, en la RAM, o sea que aquí va a ir como por la lineecita. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a hacer una analogía para que todo nos quede mucho más claro. Imaginemos nosotros que el IN es literalmente una caja, ¿cierto? Y esa caja contiene como datos, información adentro, que sería como esta caja que nosotros vemos acá. Luego esa caja tiene como una etiqueta acá que viene marcada, que la vamos a llamar nuestra dirección, ¿cierto? Y ya luego, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay alguien que lo vamos a llamar un portero, ¿cierto? Entonces el portero le va a llegar una caja con unos datos y una dirección. Y el portero va a mirar, bueno, ¿cuál es la dirección? Entonces si la dirección es el bit más significativo 3 y 14, es 00, voy a presionar el botón morado y se va a dirigir a la RAM. Y con el guardado me voy a dar cuenta si guarda o no guarda. Si la posición es 01, también voy a presionar el morado y se va a ir para la RAM. Pero si la posición es 10, voy a presionar el verde, que literalmente el verde sería el teclado. O si la posición es 10, va a la pantalla. Y si la posición es 11, ahí sí presiona el verde y va al teclado. Básicamente, luego que tenemos esto, acá se hace como un embudo, nuestro paquetico viaja y este es como el bus que recolecta el paquetico, por así decirlo, como nuestro camión de recolecta que ¡pum!, se lo lleva. Así, básicamente, es como terminamos nuestra explicación del chip de la memoria. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Miren, acá lo que les explicaba al inicio, que son los componentes iniciales básicos, nuestra primera parte, el de moves forward, el in, que es el load, que es el que se pregunta guardo, el selector, que es la dirección como la etiqueta de nuestra caja, y entonces la RAM parte 1, la RAM parte 2, la pantalla y el teclado. Ahora, luego de eso decimos que como la memoria es tan grande, entonces recordemos el lore que les explicaba ahorita. ¿Y qué es la salida? Que sea esta o sea esta, pues literalmente dígame si es 00 o si es 01. ¿Cuál es? Entonces acá definimos como la lógica de cada uno, ¿cierto? El chip de cada uno, el RAM de 16K, el IN es el IN de 16, que es como el contenido de nuestra cajita que veíamos ahorita. El load, que es la salida, entonces el load me va a decir pues cuál es, ¿cierto? Si es 0, si es 1, la dirección, muy importante, muy importante. En nuestro ejemplo, la dirección, ¿dónde era? En la dirección número 5. Y la salida de la RAM. En la pantalla, lo mismo, la entrada, el load de la pantalla, que en este caso la combinación de la pantalla es 1, 0, que en este caso lo vamos a tomar como la C, ¿cierto? La dirección del 0 al 12, la salida de pantalla y ya, miren lo importante aquí, keyboard solamente tiene la salida, porque como les mencioné, acá nosotros no podemos como poner nada. Y ya el Mux 4-Way, que es el que me permite elegir, pues, qué es lo que quiero mostrar. Y él también funciona con el selector de la address de la 13 a la 14, ¿para qué? Para que desde las combinaciones me diga cuál es de todas.
Y así hemos finalizado nuestra explicación de la memoria de nuestro computador.